¿Qué tal? ¿Cómo todo? Mira, voy a explicarte en el vídeo de hoy la variable más ignorada del cierre y no es tu script, sino que es el cómo dices las cosas. Vamos a estar hablando sobre la entonación, que es algo que nadie le presta atención, y cómo esto te permite cerrar tu más porcentaje de cierre, bien en la oferta B2C o B2B, gracias a replicando lo mismo que estás haciendo a día de hoy, pero únicamente cambiando la entonación, que de repente conviertas más, ¿vale? Que muchas veces yo lo que me estoy dando cuenta es que con los closers que entrenamos de manera independiente, la gran mayoría no entonan bien las preguntas. Y ahí es cuando se preguntan, vale, yo estoy haciendo el mismo script que esta persona, hago las mismas preguntas, pero él convierte más y yo convierto menos. ¿Por qué? No lo entiendo. Estoy haciendo todo igual. Bien, pues es que igual la entonación no la estás haciendo exactamente igual. Entonces, por eso quiero que comprendas esto. Antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Carlos, me dedico a dirigir equipos de venta y entrenamos closers de manera independiente para que pasen del B2C al B2B y que por ende, pues bueno, trates con leads cualificados, poco volumen de llamadas, 3 4 al día y que generes más de 5.000, 6.000, 7.000 euros porque al final show up más alto, comisiones más altas, porque cierras tickets de más de 5.000, 6.000 y demás y al final, pues bueno, tienes más libertad y ingresos. Así que nada, lo que quiero explicarte en el vídeo de hoy, básicamente. Las preguntas de dolor están bien formuladas, pero, como te cuento, se dicen mal. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que tener un tono neutro, rápido, sistemático, modo checklist. Esto es lo que estás haciendo a día de hoy, no es lo que tienes que tener, ¿ok? El lead no siente la pregunta, se pone en guardia y por lo tanto no se abre y por ende la pregunta fue, lo que concluye todo esto es que al final tu pregunta fue intrusiva. El problema no era la pregunta, era cómo se dijo, ¿vale? Entonces, ¿qué tres variables hay de entonación? Una súper importante es bajar el volumen, la otra es ralentizar y la otra es una pausa antes, ¿vale? Pararte 1 o 2 segundos para que al final hagas la pregunta bien. Entonces, por ejemplo, al llegar al dolor en la fase de descubrimiento, cuando estemos dentro de la conciencia de los problemas, dolores y soluciones pasadas, tienes que bajar el volumen. Como te estoy haciendo yo, por ejemplo, ahora. No puedes siempre en toda la llamada mantener el mismo volumen. Oye, ¿y eso cómo te está afectando? Si te das cuenta, bajo el volumen y ralentizo lo que es el tiempo, ¿vale? Y luego también, por otro lado, la pausa. Oye, me has comentado antes, María, que llevas 3 meses o que llevas 3 años yendo a trabajar los fines de semana al restaurante y no puedes pasar ningún fin de semana con tus hijos. Fíjate cómo cambia por completo la pregunta que puedes haberle hecho tú, pero jugando con bajando el volumen, ralentizar lo que es el tiempo para decir las mismas palabras, pero más despacio, y luego una pausa previa de 1 o 2 segundos, puede ser menos, antes de lo que es el de hacer la pregunta, ¿vale? Aquí te he puesto un ejemplo que es básicamente lo que acabo de decir, es no decir, oye, ¿y cómo te afecta eso? No es, oye, Román, y esto que me comentas de que no puedes llevar a tu hija a las escritores, ¿cómo te está afectando personalmente? Fíjate cómo he ralentizado, he bajado el volumen y aparte me he parado como, pues, no sé, medio segundo, lo que sea, antes de hacer la pregunta final. ¿Vale? Súper importante, ¿cuándo acentuar? Que esto es algo que también a la gente, a los closers le cuesta bastante. Tienes que acentuar, por ejemplo, cuando estés sacando la estrella polar en, oye, la cifra es conseguir 2.000 euros al mes. Fíjate cómo acaba de entonar. El dolor concreto. Oye, me has dicho que llevas un año con este problema de que no puedes ir a ver a tus hijas, bla, bla. Ok. El tiempo del COI, ¿vale? Lo que es tu constinación. Oye, ¿y si de aquí a los próximos 6 meses seguimos yendo a esa oficina donde no aguantes al jefe, donde no nos permite ver a nuestros hijos, a tus hijos el fin de semana? ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar así? Fíjate cómo también he hecho hincapié, el acentuado en los 6 meses, ¿vale? Y luego el para qué emocional, para poder pagar la universidad de tus hijos. Oye, ¿cómo te verías si logramos que al final generes 3.000 euros al mes para poder pagar la universidad de tus hijos en los próximos meses? ¿Vale? Es acentuar en el momento concreto, tanto con el COI, dolor, estrella polar, el para qué, en lo emocional, etcétera. Todo esto obviamente lo tienes que dar también a un punto B2B. En el B2B es muy sencillo. Por ejemplo, en cifras, oye, me has comentado que lleváis en los últimos 6 meses sin contactar a los leads que llevan entrando que hacen opt-in y nadie los llama. Ok, wow. Y fíjate cómo ralentizo, bajo volumen, exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Dónde no tienes que acentuar? En la fase del proceso. No, vamos a hacer primero X y luego Y.
No, eso al final, el proceso que tú vas a seguir con ellos, lo que es la fase de presentación, tiene que ser muy neutra, muy, vamos a decir, con mucho desapego. No, mira, te explico lo que vamos a hacer. Lo primero va a ser X, Y, Z. O sea, lo primero va a ser pom, 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 pom. Lo segundo, pom, 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 pom. Lo tercero, ta, 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 ta. Pero no tienes que acentuar ahí. Tienes que acentuar previamente realmente en los dolores, en la fase de descubrimiento, ¿vale? Tampoco en las características del servicio. Como te voy a decir, esto es uno a uno. Además, vas a tener llamadas grupales. No, eso no sirve de nada, ¿vale? Las objeciones que anticipas tampoco y lo que es tu propia historia. ¿Por qué? Porque tu historia le da igual al lead. Realmente lo que quieres es saber cómo puede mejorar su situación, ¿vale? Entonces no acentúes en, no, es que yo cerré no sé cuántas ventas, no, es que yo monté el negocio, no sé cuántas, no, es que tenemos clientes que, no acentúes ahí, ¿vale? Importante, ¿qué debes de eliminar también? Porque esto lo veo a diario con personas que se han formado en otras academias, que al final tenéis estas muletillas que son de relleno y que tienes que eliminar, pero para siempre desde ya, ¿vale? Nunca, 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 nunca digas por favor, o sea, es decir, esto te posiciona como quien pide permiso, o sea, es que no estás teniendo autoridad, no diriges la conversación, no la estás, es que, o sea, bueno, básicamente deja de hacerlo si se te escapa y ni se te ocurra volver a hacerlo. El, coméntame, no, es muy burocrático, es sensación de formulario, o sea, es decir, tienes que desmarcarte de todo lo que hacen las miles de personas que a día de hoy trabajan para que tú entonces des una sensación diferente, metas en un estado de compra el lead que tienes enfrente y que al final genere confianza contigo, pero por el proceso que estás siguiendo en la llamada, por cómo te desenvuelves, no por la oferta ni tampoco por cómo conectas con él emocionalmente, ¿vale? Oye, ¿no crees que...? No, tampoco, ¿vale? Aquí al final ese no es una activa de resistencia involuntaria. ¿Crees que sientes que, oye, sientes que no sé cuántas, ¿vale? Hay muchas personas que da igual que compares con otras personas. ¿Por qué? Porque él quiere resolver su caso concreto. Entonces, cita un caso en concreto o nada. Me puedes decir, lo mismo, es pedir permiso, no me puedes decir. Puedes preguntar de, oye, ¿cuánto tiempo llevas así? Oye, ¿cuánto tiempo llevas X, Y, Z? Pero no me puedes decir cuánto tiempo. Nada, lo quitas también, ¿vale? Mira, es que lo que pasa, no, lo mismo. Aquí hay que hacer un reframe. Tienes que ir con un silencio previo, que es mejor, pero o vas directo o lo haces un reframe. De, oye, te entiendo, ahora bien, ¿me dejas dar otro punto de vista? Y le haces ya un reframe en base a lo que te está comentando esta persona, pero no él, mira, es que lo que pasa es, no le tienes que explicar nada, no le tienes que meter tú tampoco tu pensamiento en lo que es al final esta persona. No, tiene que persuadirse por sí mismo a través de reframes, ¿vale? Otra cosa súper importante, los titubeos. Esto funciona realmente bien, pero muy, 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 muy bien. Y tienes que hacerlo forzado al inicio, luego ya te sale muy fácil. Está el titubeo nervioso, obviamente, que esto es al final hacerlo de relleno y hablar rápido sin pausas, y esto el lead lo percibe, o sea, al final no es inútil, entonces va a percibir que estás nervioso, pero hay un titubeo intencionado, que es al final pausas, silencios estratégicos que comunican que estoy pensando en tu situación y no ejecutando un proceso, sino que realmente estoy valorando si te podemos ayudar con lo que nosotros hacemos o con la oferta que vendes y por ende da esa sensación de, ok, esta persona me quiere ayudar, ¿vale? Entonces, técnica, el lead te da info importante. ¿Qué tienes que hacer tú como closer? Te paras 2-3 segundos, bajas la mirada así como estoy haciendo yo de, ok, y ahora viene Juan, fíjate cómo acaba de hacer el tartamudeo, ¿vale? He titubeado en ese sentido. Oye, y Juan, ¿a qué te refieres concretamente con que no te gusta lo que estás haciendo a día de hoy? Fíjate cómo al final ese titubeo es intencionado. Y pauso primero, miro hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, como quieras. Doy como esa sensación de que, ok, estoy pensando realmente en tu caso en concreto para ver si, qué te tengo que preguntar para ver si puedo conocer algo más, pues si te puedo ayudar o no. Y entonces ya luego lanzo la pregunta con ese titubeo y también con lo que hemos hablado antes, que es esto de aquí. Pausa, ralentizar y bajar el volumen. ¿Vale? Bueno, aquí esto te dejo una frase que por ahí no te voy a leer. Si quieres, paras el vídeo y lo miras. Y luego, por otro lado, el poder del silencio, que esto es súper importante, ¿vale? Cuando el lead, el lead tras una pregunta de dolor, tienes que esperar como 3-5 segundos. No le interrumpas, sosténlo, porque muchas veces se abren más y te cuentan más cosas y te dan más información. Que muchas veces lo que también intentamos es como hablar enseguida. Bueno, yo ya no, porque yo hace mucho tiempo que ya no hago estas cosas, ¿vale? Pero lo que vean los closers que al final entrenamos es que siempre intentan hablar y no dejan ese espacio. El lead tras el COI, tras ese coste inacción, incluso 5 a 10 segundos, que te puede parecer mucho, pero es que yo tenía estos silencios más grandes,
y tienes que esperar a que él hable realmente. Lo mismo con un closer llenado de palabras. Esto al final lo que te muestra es que estás nervioso, que te falta confianza. Tienes que aprender a sostener lo que es la parte de los silencios, ¿vale? Y tras dar el precio, obviamente, siempre hay que dejar un silencio hasta que la persona abre. A día de hoy es bastante complicado que la persona se quede el silencio desafiándote contigo. Eso es más para cuando tú estás contactando en frío, para cuando haces al final Sí, contactas en frío, te agendas una propia reunión y haces ese proceso y esas técnicas, pero como closer realmente no suele ocurrir eso, ¿vale? Entonces, indiferente. Aquí también te dejo algo tras la presentación, 30-60 segundos para que se procese, ¿vale? Que esto al final es normal, es para que recopilen toda la información, darles tiempo, que la mastiquen, no únicamente como sí, todo claro, lo entiendo, no, tómate 3 segundos porque hemos visto que los clientes que mejores resultados tienen son los que al final nos hacen alguna pregunta. Solo con esa comparación van a hacerte preguntas. Luego, subcomunicación. Cuando el lead detecta que en los primeros 30 segundos, antes de que digas nada consentido, vamos a decir que va a desconfiar de ti, ¿vale? Si hablas rápido y sin pausas, percibe nerviosismo. Si hablas lento y con silencios, percibe autoridad y calma. Esto no se puede, vamos a decir, fakear, no se puede disimular, no se puede actuar durante toda una llamada. Es decir, esto tienes que trabajarlo previamente, ¿vale? ¿Para qué? Para que tú dictes el ritmo. Rápido hasta la estrella polar, lento en la conciencia del problema. Tonalidad descendente para afirmaciones, ¿vale? Que es todo lo que te vengo explicando aquí hasta ahora. Importante, naturalidad versus guión. La gran mayoría también no jugáis con entonaciones porque a la final estáis siguiendo un guión. No tenéis una estructura clara detrás, no tenéis una metodología la cual os permita tener a vosotros un mapa mental en la cabeza y que no solo eso, sino que meta un estado de compra a la persona que tienes enfrente sin ningún tipo de presión ni resistencia, ¿vale? Entonces, está el closer robot, que básicamente está siguiendo el guión que te han dado. Recitas las preguntas en el mismo orden, se bloquea ante algo que es inesperado, como te digan algo que se sabe del guión, de cómo decir lo siguiente, o que te dan información previa y tú ibas a preguntar eso después, ya no sabes qué hacer. Entonación plana en todas las fases, obviamente, esto es lo que hacen el 90%, y que todo suena a proceso. Ahora bien, si tú tienes una estructura internalizada, interiorizada, vas a preguntar en el orden que fluye la conversación. ¿Por qué? Porque aunque te den toda la información igual, cuando quieres sacar la estrella polar, vas a guardar dicha información para cuando toque decirla dentro de la fase correspondiente. Entonces, da igual lo que te digan en cada momento, sino que tú ya tienes ese mapa mental y vas a seguir ese mapa mental para que a ti te ayude por un lado, pero que luego también meta en un estado de compra a la persona que tienes enfrente. Luego, trato lo inesperado como una pregunta de seguimiento, ¿vale? Es indiferente. La entonación cambia, rápida en la apertura, lenta en el dolor, suave con el COI, lo que hemos estado viendo, y suena a alguien que quiere entender que si esto es una mesa, no se posiciona enfrente de la otra persona, sino que intenta con estas preguntas posicionarse al lado. Esa es la clave, ¿vale? Por otro lado, lo que es postura y expresión, como te das cuenta, tienes que estar tranquilo. Yo algo que siempre recomiendo es que estés con las piernas abiertas, con una postura abierta, que estés como receptivo, que no estés así, mordiéndote las uñas, que no estés balanceándote, que no estés girándote. Pues bueno, al final, postura tranquila, no como una estatua, ¿vale? Porque puedes jugar con el cuerpo, como por ejemplo te voy a explicar, pero te puedes incorporar así para algunas preguntas. Sobre todo si también además ves que el lead incluso muchas veces hace los mismos gestos que tú, eso es bueno porque te estás siguiendo, estás conectando con él de manera, vamos a decir, con el proceso que estás siguiendo, no con lo que es al final ese típico rapport, así que eso es bueno. Pero vamos, que estés con una postura abierta de piernas, también de brazos, que estés tranquilo, respira hondo, y ya está, o sea, es que tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? Entonces, gestión natural, no estudiada, en la pregunta de dolor, pues inclínate levemente hacia adelante, como te acabo de explicar, de oye, y ahora bien, ¿cómo te está afectando, Miguel, el hecho de que lleves en los últimos 3 meses, 3 años sin ver a tus hijos ningún fin de semana? ¿Vale? Y fíjate cómo he bajado también la mirada, que no te lo había dicho, pero lo he hecho para al final que salga mejor. Ya me sale solo. En el COI, mantén la mirada también mientras procesas, ¿vale? No la partes por incomodidad, sino mírale fijamente. Oye, y ahora bien, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir sin ver a tus hijos durante los últimos 3 años que llevas? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? No, esto quiero cambiarlo ya de ya. Ok. Y le miras directamente, ¿vale? Y luego tras hablar al lead, baja la mirada 2-3 segundos, como asimilarlo y ya está, ¿vale? Entonces, voz y cuerpo, muy importante, todo en la misma dirección. Algo más que te quiero comentar es la creencia limitante que te frena, y es que el hacer esta pregunta es intrusivo. Eso es mentira,
O sea, no hay ninguna pregunta que sea intrusiva. Yo le he hecho preguntas a empresarios de cuánto genera la empresa, cuánto dinero podrías invertir, cuánto, lo que sea. O sea, todas las preguntas que tú crees que son al final intrusivas, no son intrusivas. ¿Por qué? Porque es en base a cómo las preguntas. Ejemplo, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿y tú cuánto ganas al mes? Oye, y Juan, tú ahora mismo a día de hoy, ¿cuánto estás generando de manera mensual por los últimos 3 meses? Y fíjate cómo con el tono, la postura, la tranquilidad, genera esa confianza de, oye, pues mira, tanto. Ok, perfecto. Porque es una pregunta normal y corriente. Tienes que entender que no hay preguntas intrusivas, sino que realmente es por el tono de cómo tú la ejecutas. Y me da igual si es a empresario, sea B2C, a lo que quieras. Y obviamente que sean preguntas que suman. Si tú, empresario, te da igual si tiene pareja, si tiene socio, socia, porque te es indiferente, da igual, pues entonces no le hagas esa pregunta. ¿Vale? Y luego, súper importante, bueno, básicamente sería todo esto, que lo que te quería decir aquí, que al final, bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho con, por ejemplo, Sara, que gracias a la estructura, lo que es esta entonación, pues pasó de un 30% a un 55% de cierre, con tickets de 8.000 euros, vendía ella. Lo mismo con Sebas, que mete 127.000 al proyecto, 39% de cierre, sobre asistencia, en oferta un 46%, que eso creo que le generó a Sebas un total de 7.500 euros, ¿vale? En un mes, obviamente. Pablo, que lo mismo, pues hizo más de 4.500, 5.500 el mes anterior, a día de hoy es director comercial, al igual que Sara, y tenemos más personas. O yo mismo, que gracias a esto que te acabo de explicar, pues lograba meter ventas de 7.000, 8.000, 9.000 y estuve por más de 18 meses por encima de 8.000 euros al mes como closer, con libertad, con tiempo, porque tomaba 3, 4 llamadas al día, ¿vale? Entonces, el tono es gratis, obviamente, nadie te lo va a cobrar por bajar la voz y hacer una pausa, así que entonces hazlo, pero lo que realmente te separa de un buen closer a lo que te separa de un closer que cierra un 20-30%, que está siempre atrapado en el B2C, que se queja de que no hay ofertas buenas, de que al final los leads no son cualificados, de que tienes la agenda llena, pero se presentan 5, 4 desde la calle, cierras uno, te llegas 100, 150 euros de comisión, 200, y que no logras escalar a más de 5.000, pues bueno, que sepas que vas a tener abajo lo que es un link, ¿vale? Para poder agendar una llamada directamente conmigo, donde te puedo explicar más en detalle cómo puedes mejorar tanto la parte en donación y muchas más cosas que seguro que habrá que mejorar. Y que si te interesa, perfecto, si vemos que cuadra, guay, si no, pues no pasa nada, pero abajo vas a tener un link para poder hacerlo, ¿vale? Así que espero que te sirva este vídeo, sobre todo aplica todo lo que hemos estado viendo, si no nos sirve absolutamente de nada, y nos veremos en los próximos. Házmelo saber si te ha gustado en comentarios, déjame que perfecto, mira, he logrado cerrar una venta gracias a esto, y nos vemos si quieres en una reunión, si sientes que necesitas ya pasar al B2B, si sientes que estás atascado con la oferta en la que estás cerrando, si quieres generar más de 5.000 euros. Así que espero verte dentro de poco. Nos vemos.